estudio bíblico para quienes vienen hoy por primera vez. Lo hacemos cada domingo. Hay domingos en los que no, cuando hay alguna fiesta. Por ejemplo, hace 8 días teníamos el Día de las Madres, pues todos estábamos allá. El Día del Padre tampoco vamos a estar y así. Pero procuramos que todos los domingos haya este espacio. Lo que queremos pues es aprender a leer este libro. Casi todo lo tenemos en la casa, pero no siempre nos animamos a leerlo. Nos aburrimos, no lo entendemos, nos da miedo, tantas cosas. Y qué mejor que ir aprendiendo juntos. En estas semanas, desde la Cuaresma y toda la Pascua, hemos estado viendo la pasión, la muerte de Jesús, los relatos en los evangelios, y ahora estamos viendo la resurrección. Hoy prácticamente vamos a ver el final de los evangelios. Como saben, pues en el Nuevo Testamento hay 4 libros que nos hablan específicamente de la persona de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo murió y cómo resucitó? Son 4 relatos de los evangelistas de Marcos, de Mateo, de Lucas y de San Juan. Esos 4 libros del Nuevo Testamento nos hablan de Jesús en 4 formas, 4 experiencias diferentes, 4 visiones diferentes. Hoy quiero enfocarme en lo que se llama las apariciones de Jesús resucitado. Lo hemos estado oyendo en la misa. Si buscan ahí en su Biblia de una vez, este pasaje de Marcos 16. Busquen en su Biblia el Evangelio de Marcos, ahí al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 16. Si alguien necesita ayuda, le podemos ayudar. Capítulo 16, versículo 9. ¿Creen que prendamos la luz o está bien así? ¿Se alcanza a ver? Más o menos. Bueno, fíjense ahí, ese es un resumen y es el final del Evangelio de Marcos. Con eso termina. Dice, después de resucitar en la madrugada del primer día, después del sábado, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciar esto a los discípulos, los cuales estaban de luto y llorando. Pero ellos, al escuchar que estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Primera aparición. Después de esto, Jesús apareció a 2 de ellos en otra forma, mientras estaban caminando hacia el campo. Ellos se volvieron para comunicar el hecho a los otros, pero tampoco les creyeron. Esos 2 eran los discípulos de Emaús. Voy en el versículo 14, Marcos 16, 14. Por fin, mientras los 11 estaban en la mesa comiendo, se les apareció Jesús y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Las señales que acompañarán a los que crean son estas: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Entonces el Señor Jesús, después de hablar a sus discípulos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Después los discípulos salieron a predicar por todas partes. El Señor les ayudaba y confirmaba sus palabras con las señales que los acompañaban. Y así termina el Evangelio de Marcos. ¿Qué encontramos en estos relatos? Primero, tanto Marcos, Lucas, Mateo y Juan describen esa experiencia de haber visto a Jesús muerto en la cruz, de haberlo puesto en el sepulcro, pero después no lo encontraron el sepulcro vacío. Luego están estos testimonios de María Magdalena, de los discípulos de Emaús, de los otros discípulos,
donde ellos aseguran que lo encontraron vivo. Estos relatos coinciden como algo verídico, como testimonio no de una, sino de muchas personas. San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, les va a decir: se apareció a Pedro, se apareció a Juan, se apareció a Santiago y a más de 500 hermanos, dice, de los cuales todavía viven. Ya sabemos que Pablo escribió tardecito, pues muchos años después. Y dice, y luego se me apareció a mí. San Pablo también da su testimonio de haber visto a Jesús resucitado. Jesús es el mismo que murió en la cruz. Lleva las marcas de los clavos en las manos y en los pies y su costado la herida de la lanza. ¿Se acuerdan el episodio de Tomás? Santo Tomás, apóstol, que dijo, si no pongo mi dedo en las heridas, si no veo la herida del costado, no creeré. Y entonces aparece Jesús y dice, trae acá tu mano y cree. Dichoso tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y ahí Tomás pues da también su testimonio. Sin embargo, también hay algo diferente en él, algo que los mismos discípulos no saben cómo describir y al principio no son capaces de reconocer. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena está llorando fuera del sepulcro y piensa que es el jardinero o el que cuidaba el huerto ahí donde habían puesto a Jesús? Y le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y hasta que Jesús le dice, María. Entonces ella reconoce la voz y sabe que es él. Los discípulos de Maús, ellos fueron todavía más caminando. Jesús se junta y va caminando con ellos y no lo reconocen. Hasta que dice que parte el pan. Y así los discípulos, cuando se aparece que están reunidos en la fracción del pan y Jesús está ahí y dicen que nadie se te ve a preguntarle si era él. Tenían ese miedo. O cuando en el Evangelio de Juan también se aparece junto al lago de Galilea, también a lo lejos no lo distinguían bien. Jesús sigue siendo el mismo, pero hay algo diferente. Aquí hay quien dice, bueno, a lo mejor fue una, ¿cómo le llaman? No resurrección, sino que revivió. ¿Y qué es esto de revivir? Como Lázaro, ¿se acuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro? Como si estuviera en un estado de coma y lo despiértate. O cuando despierta a la hija de Jairo, que también estaba muerta y le dice, levántate niña. No, Jesús resucita, realmente muere y hay algo en él diferente en esta realidad. Bueno, ¿cuál es nuestra postura en todo esto? Ya San Pablo, aquí en el capítulo 15, versículos 12, le hacían esta pregunta. Y Pablo los cuestiona a los corintios. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, la resurrección es como el mensaje central y el mensaje más fuerte de nuestra fe cristiana. Uno piensa que a veces ser cristiano es solo portarse bien. Por supuesto, está incluido, hay que portarse bien, hay que cumplir los mandamientos, ¿no? A Jesús se le acercaron y dijeron, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Le dijo aquel joven, aquel hombre, y le dice, cumple los mandamientos. Ya los cumplo. Ok, pues ese es el camino. Pero la resurrección es lo que le da sentido a todo lo demás. Ahora, puede ser aquí dice que María Magdalena en el Evangelio de Marcos fue y le dijo que había resucitado y no le creyeron. Fueron los 2 discípulos y no le creyeron. Entre ellos aunque Jesús ya se los había anticipado, les había dicho, el Hijo del Hombre va a morir, va a sufrir mucho, pero al tercer día resucitará. Y dice que ellos se quedaban y decían, pues quién sabe qué será eso de resucitar de entre los muertos. Mi pregunta aquí para ustedes es esta. ¿Qué entendemos por resurrección? ¿Qué entendemos nosotros por vida eterna? Cuando pedimos, por ejemplo, en la misa por nuestros difuntos, si no creyéramos en eso, ¿qué caso tiene pedir por ellos? Y es más, en cierta forma, ¿para qué pedir por ellos? Si ellos ya están gozando, si estamos seguros de que ya están en la gloria de Dios.
Pero nos queda la duda y decimos, bueno, por si algo les quedó pendiente y que Dios ya los perdonó y ya están allá. Pero como una manera de recordarlos, oramos por ellos. Y en cada misa tenemos una lista larga por los difuntos, pero es porque creemos en la resurrección. Y si no hay resurrección, créanme que no tiene sentido todo lo que hacemos como creyentes. Y por eso dice Pablo, somos los más miserables, somos los más tristes, porque vivimos en un engaño. Pero dice Pablo, pero ciertamente Cristo resucitó, como el primero de todos, y como Él, también nosotros resucitaremos. Hoy precisamente coincide con la fiesta de la Asunción, que dice que fue llevado al cielo en este domingo. Estamos concluyendo la Pascua, y es precisamente ese anuncio. Y eso como lo dirá también San Juan, que donde yo estoy estén también ustedes. Ese es el deseo de Jesús. Pero bueno, ya viendo pues en el contexto real nuestro, los discípulos les costó trabajo aceptarlo al principio. Y tal vez para cada creyente, para cada lector de la Biblia, pues uno si la lee, ¿cómo decir?, sin los ojos de la fe, puede decir, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la descripción que ahorita lo vamos a ver, que fue llevado entre las nubes hasta que se ocultó a sus ojos, a su vista? Ya no lo vieron más. ¿Y cómo puede ser posible eso? ¿A qué se refiere? Y uno puede quedarse en el pensamiento racional y decir eso no es posible y cerrarse y decir yo no creo en esas cosas. Y por eso muchos tal vez la Biblia pues no es más que un libro de historias, de enseñanzas, de ejemplos, no solo para portarnos bien, sino para tener ese sentido de la vida presente proyectada hacia algo mucho más grande, mucho más allá de lo que conocemos. Pero vuelvo otra vez, la experiencia de cada uno de nosotros es diferente. Hay quienes a lo mejor aceptarán esto rápido y lo entenderán y así lo vivirán, y también hay quien no, y dicen, no me convencen sus argumentos. No se trata de convencer o no, pero el testimonio que tenemos, al menos en estos 4 evangelios, es que lo presentan como un hecho verídico y una experiencia personal de cada apóstol y de cada comunidad finalmente que fueron testigos, y lo presentan como un hecho real. Entonces, mi convicción, y yo creo que la de muchos es, después de la muerte, sí, vamos a morir, sí, nuestro cuerpo se va a desintegrar como todo lo que vemos en la naturaleza, los seres vivos, pero en nosotros hay una parte que no muere, y es esa resurrección que habla San Pablo, que hablan los discípulos. ¿Sí me explico con esto? Es insisto, hablamos mucho de este tema, hablamos mucho de estas, es una fiesta también, la fiesta de la Asunción, la Pascua, la resurrección, pero ya en la manera en que cada uno de nosotros lo va asimilando, bueno, es diferente. A veces vemos las cosas mucho más limitadas en la cruda realidad de la muerte, por ejemplo. La muerte esta mañana reflexionábamos eso, precisamente es un hecho que no podemos negar. Entre los seres queridos que tenemos, que llegará un punto en que por edad, por enfermedad, por lo que quieran, ya no van a estar, y llegará un punto en que ni nosotros estaremos. ¿Y qué sigue entonces? Esa es la pregunta. ¿Qué sigue después de haber vivido, de haber estado aquí en este mundo todos los años que hayamos podido estar? ¿Qué pasa después? Esa es la pregunta. Aquí los evangelios pues, nos presentan esta realidad de una vida diferente, una vida plena, una vida en la resurrección. Ya leímos el Marcos 16, del 10 al 20, bueno, le puse desde el 9. Vamos a leer Mateo 28. Busquen ahí un poquito más adelante, pasen unas hojas, busquen el Evangelio de Mateo, o atrás, no, Marcos, Lucas, Mateo, busquen a Mateo, ahí está enseguidita. Mateo 28. Vamos a ver cómo termina el Evangelio de Mateo. Vamos a leer desde
También habla de Jesús está vivo, en el capítulo 28, Jesús se aparece vivo. Ahí en el versículo 10, 28, 10, los versículos son los números chiquitos que están ahí. Si necesitan luz podemos prenderle, ya no es tan... Vamos a prenderle para que sea más fácil, que al cabo ya la imagen ya la tenemos ahí. Así, ahora sí, qué diferencia. Estábamos sufriendo. Ok, en el capítulo 28 vamos a leer la reacción. Jesús dice, cuando se aparece resucitado, en el versículo 10, ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan a decir a mis hermanos, vayan a Galilea, allá me verán. Y viene esta parte, versículo 11. Mientras ellas se iban, las mujeres con Jesús resucitado que lo habían visto, algunos de los guardias fueron a la ciudad para comunicar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Ellos se reunieron con los ancianos, se pusieron de acuerdo y dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, ustedes digan, sus discípulos vinieron durante la noche, nos robaron el cuerpo mientras estábamos durmiendo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros nos arreglaremos con él. Y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados tomaron el dinero e hicieron como les ordenaron. Esta versión de los hechos se difundió entre los judíos hasta el día de hoy. Esta era otra. Mateo está escribiendo a judeocristianos y decían, bueno, pues se dice que Jesús no resucitó, se lo robaron sus discípulos. Pero los mismos argumentos dicen, pues ¿cómo era posible se lo robaran si un soldado que fallaba en su deber, pues podía hasta ser condenado a muerte por no haber cumplido? Entonces no era tan sencillo. Pero bueno, es un argumento que Mateo nos presenta aquí. ¿Y cómo termina este evangelio? Miren, por su parte, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Esa parte también es interesante. Jesús se acercó y les habló de esta manera. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto yo les he ordenado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí también hay dos versiones diferentes de esta despedida de Jesús. Algunos ponen que esa despedida la hizo cerca de Jerusalén. De hecho, hay un lugar que se llama el Monte de la Ascensión, con una capilla muy chiquita que según la tradición, ahí fue donde Jesús se va al cielo. Y hay otra que, como nos narra aquí, Jesús no fue en el sur, en Jerusalén, sino en el norte, en Galilea, donde se va al cielo. Pero bueno, son relatos de cada uno de los evangelios. A lo que voy es esto, la duda. También aquí los discípulos lo ven resucitado, dice, pero algunos dudaban en adorarlo. Es algo que siempre nos va a acompañar ante este hecho de la resurrección y de la ascensión. Les digo, es más bien una experiencia de fe y una experiencia personal. Sí comunitaria, porque la compartimos aquí mismo cuando celebramos la misa, cuando participamos en comunidad en la reflexión, lectura de la palabra de Dios, pero al fin del día cada uno tendrá que hacer su propia experiencia. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees en la vida eterna? Ese sería el cuestionamiento. Y por último, ahora les pido que busquen el Evangelio de Lucas. Vamos a ver cómo termina Lucas. Mateo, Marcos, es el tercer evangelio. Lucas, hacia el final, capítulo 24. Pasen páginas y van a encontrar Lucas. Ahí vamos a leer desde, el capítulo, ya saben, es el primer número, es el capítulo 24. Y después de la coma son los números chiquitos que tienen ahí entre líneas, los versículos del 36 en adelante.
Este evangelio termina así. Todavía estaban hablando cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos se quedaron aterrorizados y asustados porque creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se turban y tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso como tengo yo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y de que estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado y tomándolo se lo comió delante de ellos. Y bueno, esto es una prueba de no era un fantasma, no era una visión, no era una imaginación, sino que lo presenta, Lucas pone como más hechos, como más pruebas reales. Ya no solo el testimonio, sino Jesús que come ahí con ellos. Había esa duda de creer, pero dice, los sentimientos que tenían los discípulos entre miedo, entre alegría, entre nervios, no les permitían como entender qué es lo que estaba pasando. Pero la prueba de que Jesús les pida de comer y que coma delante de ellos, pues habla de una presencia real de Jesús. Luego, después agregó: estas son las palabras que les dije cuando todavía estaba con ustedes, que debía cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Yo les envío a ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Habla ahí de la presencia del Espíritu Santo, que Lucas, recordemos, después con eso va a empezar los Hechos de los Apóstoles, con Pentecostés. Y los últimos versículos de este Evangelio de Lucas: entonces los llevó afuera cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Sucedió entonces que mientras los bendecía, se separó de ellos y se elevó hacia el cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Aquí es donde está Lucas dice que fue cerca de Betania, cerca de Jerusalén, ese momento de la ascensión, y Mateo dice que fue en Galilea, que fue más al norte. Aquí hablamos más bien del hecho de que Jesús deja de estar presente en medio de ellos, y la misión también es algo importante. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva. La buena nueva es el mensaje que Él les enseñó, y dice a toda criatura, a todo el mundo. No ni siquiera a un pueblo específico, a un grupito, dice, a todos anuncien. Esa es la misión. Delante de esos textos, otra vez la pregunta, el evangelio lo que quiere, cada evangelio, Juan tiene también otro testimonio bonito de Jesús resucitado, pero quieren acercarnos a entender y conocer la figura de Jesús. A veces quisiéramos que nos hablara un poco más de su mamá, de sus hermanos, de su familia, de los mismos apóstoles. Pero el evangelio está centrado en Él. Y, como les dije al principio de esta sección, de estos cursos, los discípulos no empezaban hablando de la infancia de Jesús, dónde nació, cómo creció, no. Ellos empezaban hablando, les vengo a hablar de Jesús, que murió en la cruz, que fue sepultado y que está resucitado. Y ese era como el corazón, la parte central del evangelio, era como la verdad con la que empezaba. Y ya después decían, ahora háblanos un poco más de él. Mira, así enseñaba, y pues tenía las parábolas, los discursos, así curaba, los milagros, así trataba a las personas, a los pecadores, a los pequeños, a los pobres, y contaba la experiencia de cómo se acercaba a los leprosos, cómo se acercaba a los pecadores públicos, cómo trataba a las mujeres, cómo trataba a los niños, en fin. Y ahí va uno acercándose a conocerlo. Mi invitación es para todos nosotros.
Ciertamente escuchamos los evangelios en cada misa. En cada misa escuchamos un pedacito del evangelio. Pero sería bueno, sería recomendable que cada uno en su Biblia dijera, voy a leer el evangelio de Marcos, por ejemplo, 14 capítulos. Créame que no es mucho, se los lee uno así, hasta en un día puedes leerlo todo. Pero es mucha información, a lo mejor dices, voy a leer un capítulo cada día. Si lees un capítulo cada día, en 15 días ya leíste el Evangelio de Marcos. Y ya tienes un mensaje, ya tienes un testimonio de este apóstol, y también de la comunidad que estaba cerca de Marcos, de lo que ellos recibieron, de lo que ellos vivieron y que te comparten aquí, en este escrito. Entonces ya tienes ahí uno. Luego sigues con Mateo. Ahí Mateo es un poquito más extenso, 28 capítulos. Okay, pero igual, menos de un mes, leyendo un capítulo diario, lees completo el Evangelio. Y tienes otro testimonio, tienes otra experiencia de la persona de Jesús. Por supuesto coinciden en la mayoría. A veces hay detalles que cambian, pero como en este caso de la ascensión, uno lo pone cerca de Betania, otro lo pone en Galilea, pero el hecho es que ciertamente Jesús ya no estuvo en medio de ellos. Entonces, mi invitación es a esa: lee tú directamente, haz tu propia experiencia. Y luego, porque bueno, de esto es del testimonio de la Escritura, pero después te tocará a ti preguntarte qué hay más allá de la muerte. Así de simple. ¿Y cuál es tu esperanza también? Porque uno piensa en la muerte de los demás. Ay, cuando se muera, pues ojalá Dios quiera que lo lleve al cielo y que listo. Pero tarde o temprano también pensaremos en nuestra propia muerte. ¿En dónde está tú? Y nos va a dar miedo, sí. Y nos va a dar nervios, sí. Y nos va a dar inseguridad, sí. Pero el testimonio que nos dejan estos apóstoles, estos primeros cristianos, pues nos abren a una esperanza que no tiene fin. Algo mucho más grande. Que aunque sí nos dé miedo, pues humanamente la muerte, el dejar este mundo, el dejar a nuestros seres queridos, que también tengamos esa confianza y esa seguridad de que hay algo más allá de lo que podemos ver, experimentar aquí donde estamos. ¿Sí me expliqué más o menos? Entonces, el tema de la ascensión, pues que Jesús regresa al Padre. Dice, vengo del Padre y regreso a Él. Aquí cada quien, le digo, en su propia lectura personal, en su propia experiencia, pues los mismos discípulos tenían dudas, unos llegaron rápido a creer en Él, otros se tardaron más, y a lo mejor es la experiencia que pasa con cada uno de nosotros. Hay quien pronto llega pues a convencerse y hay quien pues se tarda un poquillo más. Pero aquí tenemos el testimonio pues de sus primeros discípulos, de sus primeros cristianos, sobre la vida, la muerte, la pasión y resurrección de Jesús. Por eso son importantes los evangelios. Son podríamos decir, 4 fotografías distintas, 4 ángulos diferentes de la persona de Jesús. La misma persona, pero vista de distintos ángulos. Eso sería el testimonio de los evangelios sinópticos. Vamos a continuar entonces con cuando gusten, conociendo un poquito más de la palabra de Dios, conociendo, pues aprendiendo, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, pues con toda confianza siempre tráiganla, escríbanla, compártanla y aquí vamos aprendiendo juntos, ¿ok?